En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes». Los poderes de la resurrección. Esa es la vida de un cristiano, la vida de la resurrección. Esa palabra resurrección, anastasia, esa resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esa es nuestra vida. La vida de un cristiano es la vida detrás de la resurrección de Jesucristo. Nosotros podemos leer en la Biblia que Jesucristo, como dice Hebreos capítulo 2, porque los hijos fueron partícipes de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para tener la posibilidad por su muerte destruir aquel que tenía el poder de la muerte, el imperio de la muerte y a la mismísima muerte. Para vencer a ese enemigo que entró por la desobediencia de Adán. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que por la desobediencia de uno entró la muerte, entró la condenación, entró la cautividad, entró el pecado. Por uno. Uno se contaminó, Adán, y eso fue traspasado a todos nosotros. Nosotros no somos o no éramos pecadores porque hemos pecado. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Pero Dios el Padre, Dios el Eterno, Yahvé, Shalom, Adonai Israel, Yahvé, el eterno Dios, el Padre, creador del del macrocosmos, nuestro Padre, nuestro querido Padre, que al principio dijo: hagamos al hombre nuestra semejanza. ¿Sabe lo que a mí me da de pensar? Que en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, para que domine en la tierra. ¿Pero qué le dijo Satanás al hombre? Y serás como Dios. ¿Sabe qué es interesante? Si ya tenía su imagen como Dios. La imagen que tenemos nosotros de Dios no es en primera línea la imagen externa que podemos ver de cuerpo, sino es nuestro espíritu. Nuestra identidad está en nuestro espíritu. El ser humano, como dice el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23, nosotros somos un espíritu. Nosotros somos mucho más espirituales de lo que pensamos. Por eso, el ser humano, sea cristiano o no, tiene una sensibilidad en su espíritu. Claro, solo cuando el Espíritu Santo de Dios aviva tu espíritu, cuando el Señor Jesucristo te perdona todos los pecados, cuando naces en ese momento de nuevo, porque uno nace de nuevo sin darse cuenta. El nuevo nacimiento del cual Jesucristo habla en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, no es un nuevo nacimiento que tú busques. No. Es un nacimiento que tú experimentas y luego descubres. Uno nace de nuevo cuando le pide a Jesucristo perdón. Entonces el Espíritu Santo de Dios
la persona del Espíritu Santo, Él aviva tu espíritu. Esa palabra avivar muchas veces también es la palabra anastasia, que significa resurrección. Tú resucitas, tu espíritu resucita. Y cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, nosotros recibimos también, sin darnos cuenta, la justicia delante de Dios. La justicia, tan importante la justicia. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios por medio de Jesucristo. La justicia de Dios. En el momento que Jesucristo resucitó entre los muertos, y como dice la Biblia en Romanos 4, cuando dice que por nuestros pecados fue crucificado. Y dice en versículo 25, y por nuestra justificación fue resucitado. La resurrección de Jesucristo fue el momento más importante de todo el universo. Algunos dirán, no, pastor, la crucificación fue lo más importante. Bueno, tiene razón, pero muchos fueron crucificados, pero nadie como Jesucristo. Muchos murieron, por no decir todos. Pero hay una cosa que diferencia a Jesucristo de todos, que es la resurrección. En este texto que hemos leído de Mateo capítulo 14, donde Herodes, sin darse cuenta, expresó una verdad. Él, sin darse cuenta, dijo una gran verdad. Estos poderes que él pensaba que era Juan Bautista, estos poderes que actuaban en Jesucristo, son los poderes de la resurrección. Porque Herodes dijo, ha resucitado de los muertos, por eso actúan estos poderes. Los poderes de la resurrección es la vida bajo la gracia de Jesucristo. La ley de Moisés, la ley de todas las religiones y la ley de que muchos legalistas religiosos, incluso algunas veces diría cristianos evangélicos, se inventan. Lo mismo que la Iglesia Católica se inventó cosas, lo mismo que los pentecostales, lo mismo que los adventistas, lo mismo, se inventan las cosas. Cogen un versículo, lo arrancan del contexto y lo convierten en un pretexto. Cuando tú una verdad de la Biblia la arrancas de su entorno, esa verdad no te va a hacer bien. Porque la verdad ahora va siempre vinculada con la gracia. La verdad antiguamente se podía pronunciar sola, pero desde que vino Jesucristo a la tierra, la verdad siempre es pronunciada detrás de la gracia. Porque dice Juan 1:17 que la ley, la única ley, la ley perfecta, la ley que es buena, como dice Romanos 7, la ley que es perfecta, como dice Salmo 19, la ley es perfecta, pero tú y yo no. La ley es santa, pero no te puede santificar. La ley es perfecta, pero no te puede hacer perfecto. ¿Por qué? El apóstol Pablo tiene razón cuando dice en Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible por la ley, para la ley, porque era debilitada por la carne. La ley, para producir vida, tenía que traspasar la carne del ser humano. Pero, desde que fue dada la ley, cada vez que tuvo un encuentro con la carne de un ser humano, sea Salomón, David, todo el pueblo judío, la ley es perfecta.
Pero cuando se encuentra con la carne, la cosa se le hace a la ley imposible. Pero de repente nació un niño. Nació un niño a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeñito, llamado Belén, en español, Betlehem, en hebreo, Betlehem, en arameo, la casa del pan. Cuando el cielo envió al pan vivo, lo envió a la casa del pan, a Betlehem. Y cuando el pan celestial, aquel que se iba a convertir en el pan celestial, nació en Belén, Dios se hizo hombre, tan cerca que le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió la vida perfecta. Cuando leemos los 4 evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo, Él vino para vivir esa vida perfecta, para convertirse en el camino. Él nació como rey. Él no nació como un ser humano para ser nombrado rey. No. Él era rey antes de nacer. Jesucristo de bebé ya era rey. Él nació como rey. Él no nació para ser nombrado rey. No. Jesucristo nació como rey. El rey de los reyes. Nacido por una virgen. Allí en un pueblo solito. Pero todo el cielo le estaba observando. Hosiana. Aleluya. Paz a los hombres que están en la tierra. Cuando Jesucristo nació, la Biblia también dice que Él nació y Juan le dijo el Cordero de Dios. ¿Sabíais que Jesucristo nació y fue el único bebé que nació para morir por nuestros pecados? Jesucristo vino para vivir nuestra vida, convertirse en nuestro camino, convertirse en nuestro Salvador. Él nos trajo la luz que necesitamos. Y Satanás y la muerte y los demonios tenían poder sobre todo ser humano que nazca en esta tierra. El poder de Satanás va del nacimiento hasta la muerte. Hasta ahí está el margen de su poder. El margen de los demonios está desde el nacimiento hasta el momento que mueres. En el momento que mueres, todos los demonios de una persona endemoniada se separan y buscan otra carne, sea de cerdo, sea de cualquiera. Y Satanás y los demonios tienen poder, influencia, tienen acceso, tienen permiso y traen presión y ataques entre el nacimiento y la muerte. Pero hay una cosa con nosotros. Todos los que hemos conocido a Jesucristo como Señor, todos los que han dicho sí a Jesucristo por la gracia, no viven la vida del nacimiento hasta la muerte de Jesucristo. No. La vida que nosotros vivimos es la vida de la resurrección. Tú y yo vivimos la vida de la resurrección. Tú y yo hemos muerto con Jesucristo y hemos resucitado con Jesucristo. Y Satanás y sus demonios solo tenían poder sobre tu vida hasta el momento de tu muerte en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Que una persona que vive en la tierra está muerto. ¿Cómo funciona eso? Tienes que saber que una persona que vive en esta tierra y le dice sí a Jesucristo
le dice sí a la vida eterna y a la gracia de Jesucristo, en el momento que dice sí, es limpiado de todo pecado, es purificado por la sangre de Jesucristo, es avivado por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otra cosa. El apóstol Pablo dice que es necesario dejarse bautizar. No está hablando del bautismo solo en el Espíritu Santo, sino el bautismo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando tú eres cristiano, es importante que te dejes bautizar. ¿Qué significa bautizar? Bautizar, en verdad, es un funeral. En el bautismo tú eres enterrado en las aguas y cuando sales de las aguas resucitas a la vida nueva. Déjame explicártelo. Jesucristo, Él dijo que nos teníamos que dejar bautizar. Y no importa tanto si eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo capítulo 24, versículo 19, o si eres bautizado en el nombre del Señor Jesús. La forma como te bautizas no es tan importante, pero sí es importante la vida que vives detrás del bautismo. Déjame explicarte una cosa. No importa en qué ropa te casas, si tu vestido es gris, blanco, amarillo, rojo. La pregunta es, ¿qué matrimonio luego tienes? La forma como te casas no importa tanto. Lo importante es qué vida vives detrás de la boda. Por eso, no importa tanto si te dejas bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o, como algunos dicen, yo me bautizo en el nombre de Jesús. Y otros dicen, yo me bautizo en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Algunos me preguntaron, pastor, ¿y cómo lo hace usted? ¿Quieres saberlo? Yo lo hago todo a la misma vez. Yo digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, y te bautizo en el nombre de Jesús. Yo lo bautizo en todo, punto. Por si acaso hay una duda, ahí está. Importante no es cómo te bautizas, la pregunta es cómo resucitas. ¿Sabías, querido oyente, que la única forma de despojarte de la naturaleza antigua, vieja, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, es el bautismo? Ya puedes ayunar lo que quieras, ya puedes andar por fe lo que quieras, entre comillas. El bautismo es necesario hacerlo por fe para que tu naturaleza vieja sea enterrada. Jesucristo estuvo 3 días enterrado. Tú estarás 3 segundos debajo del agua. Y cuando sales del agua, es como Jesucristo salió del sepulcro, de la tumba. Tú resucitas con Jesucristo y ahora viene la cosa. Tú vives la vida de la resurrección. Y ahora oíme, querido oyente. Toda maldición, todo ataque diabólico, todo hell power, toda influencia de Satanás, solo va hasta la muerte. Hasta ahí tiene poder. Pero detrás de la muerte viene la resurrección. Y a esa vida Satanás no tiene acceso. ¿Sabe por qué? Porque Satanás nunca resucitó. La vida de los cristianos es la vida de la resurrección. Como dice
Herodes sin darse cuenta. Los poderes sobrenaturales son poderes de resurrección. Sí, tiene razón. La vida de un cristiano, y quiero decirte, tú no estás bajo reglas. Si eres cristiano, tú no estás para cumplir leyes, ni reglas, ni mandamientos. Tú vienes a Jesucristo, le pides perdón por tus pecados, Él te perdona, Él te purifica, Él te santifica, Él te da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y esa vida nueva que vives con Él, la vida de la resurrección, entonces empiezas a ordenar tu vida por la gracia. Y entonces tú mismo te despojas de costumbres y de cosas que sabes que no son buenas para ti. Pero no porque cumples mandamientos, sino porque tienes la vida de la resurrección. Y te das cuenta que no es compatible con la vida de este mundo. La vida, el rumbo, los deseos, los estatutos, la regla de este mundo son incompatibles, no encajan con la vida de la resurrección. Y la vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. Me preguntan, pastor, ¿usted cree en maldiciones que un cristiano puede llevar en su vida? Una maldición que un cristiano puede heredar de sus padres, de sus antepasados. Me han preguntado varias veces. Y yo le he preguntado una pregunta. ¿Vives bajo la gracia o bajo la ley? Porque si vives bajo la ley, los pecados de los padres serán perseguidos hasta la 4ª generación. Entonces sí. Pero si vives bajo la gracia, las maldiciones de los padres no te pueden alcanzar. ¿Por qué? El apóstol Pedro tiene razón. Cuando dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice que sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? ¿Con oro y plata? No. Sino con la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo pone un muro alrededor tuya para que las maldiciones no te alcancen. Ningún brujo, ninguna bruja, ningún hechicero, ningún satanista tiene acceso a la vida de la resurrección. ¿Por qué? Porque es como si fuera otro planeta. A eso ellos no tienen acceso, más no tienen idea que existe la vida de la resurrección. Y Satanás jamás ha visto, ha estado, ha visitado la vida de la resurrección. Y esa vida de la resurrección es la vida bajo la gracia. Tú y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo. La vida bajo la ley es antes de la muerte. La vida de la gracia es la vida que se vive a partir de la resurrección. Si tú dices que eres cristiano, católico, evangélico, presbiteriano, anglicano, adventista, lo que sea, y vives bajo los rudimientos de este mundo, vives bajo la ley para cumplir leyes, entonces estás cautivo, no vives bajo la gracia. La vida de la gracia es la vida de la resurrección, la vida bajo la gracia de Jesucristo. Déjame darte una parábola de Jesucristo que nos describe muy bien esto, para que comprendas un poquito la vida de la resurrección y de la gracia. Vosotros sabéis que Jesucristo empezó su ministerio
con una boda. Y vosotros sabéis que Jesucristo terminará su ministerio con una boda, la boda del Cordero. Y dice aquí en Mateo capítulo 22, versículo 1. Esto es una parábola. Y oye lo que dice. Respondiendo Jesús dijo esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. ¿De qué están hablando? De Dios el Padre a su hijo. Es interesante que en todas estas parábolas de las bodas, aquí en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, mejor dicho, no aparece nunca la novia. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no se había ganado la novia por su sangre. Es interesante que la novia no aparece, ni en Juan capítulo 2, ni en otro sitio, solo el novio, pero es igual, en otro momento hablaremos de esto. El reino de los cielos es un rey que hizo boda a su hijo. Es el Padre, le hizo a Jesucristo una boda. Y envió a sus siervos a llamarlos a los que estaban invitados. Mas estos no quisieron venir. Estaban invitados y no quisieron. Volvió a enviar otro diciendo, decidlo convidado, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados y que han sido ya están muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos no querían, sin hacer caso, indiferente. Se fueron el uno a su labranza, el otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y lo mataron. A oírlo el rey se enojó. Yo me hubiera enojado ya de mucho, pero eso es otro tema. Y enviando sus ejércitos destruyó aquellas homicidas y quemó su ciudad. Y ahora oye. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Momento, ¿no eran dignos? Al principio sí, pero por su propia decisión ya no eran dignos. Algunos dicen, Dios el Padre quiere que algunos sean salvos y otros no. No, no es así. Porque si fuera así, Dios no puede juzgar a nadie. Solo hay un juicio porque hay libertad de decisión. Attention, please. Solo hay un juicio final porque cada ser humano tiene una libertad de decisión. Así es. Ok. Eran dignos al principio, sí, pero cuando rechazaron la invitación del rey, ya no eran dignos. Interesante. Y dice el rey, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a todos los que encontréis. A todos. ¿A quién? A todos. A grandes, pequeños, flacos, gorditos, blancos, negros, amarillos, celeste, de todo color. Tráemelos para acá. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, los malos y los buenos. A los siervos no le importaban cómo eran. Importante era llenar la casa. Interesante. Y dice, y las bodas fueran llenas de invitados. Y entonces, en versículo 11, Mateo 22, 11, el rey entró a ver a los invitados. ¿Por qué? Porque el gozo de una persona que invita a una boda no es que él coma, sino que sus invitados le vaya bien. Y el rey vino a ver los invitados y vio a un hombre, y ahora oíste esto, que no estaba vestido de boda. ¿Por qué es esto interesante? Vestido de boda. Sansón, él también llevó vestidos de boda a su boda para dárselo a sus invitados. Vestido de boda. Ahora tienes que saber una cosa. Hoy no, lamentablemente no, pero en muchos sitios del mundo todavía, en un tiempo también era común que el rey, que reyes, le daban a sus invitados vestidos, para que todos vayan vestidos de lo mismo. Y solo uno destacaba en la boda, el rey. El rey iba vestido como nadie.
Hoy en muchos sitios árabes también, cuando viene el rey de Saudi Arabia, nadie se puede vestir como él. Nadie, está prohibido. Él tiene que ser el destacado de todo lugar. Ok. Y luego el rey entró y había uno que no tenía la ropa de la boda. Esa ropa que todos recibían gratuitamente a la boda. ¿Sabes que la ropa en la Biblia es describida como la justicia? Él va vestido de otra justicia, no de la justicia de esa boda. En esta boda, querido oyente, mire, no te va a servir nada de vestirte de Mahoma, ni de Buda, ni de Confucio, ni de otra religión. En esta boda, la única vestidura que es permitible es la justicia de Jesucristo. Y dice la Biblia, oye, le dice el rey, amigo. Es interesante que esa palabra amigo no es fileo, que es la palabra común para verdadero amigo, sino hetairos. Hetairos significa fulano de tal. Es la misma palabra que Jesucristo le dijo a Judas. ¿Sabe lo que significa hetairos? Es fulano de tal. ¿Te puedes imaginar que Jesucristo, cuando Judas vino a entregarlo, Jesucristo no se acordó del nombre de Judas? Es como en el último día, cuando haya juicio y vengan y digan, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros. Y dice la Biblia que Jesucristo le diga, nunca os conocí. En griego dice, nunca tuve intimidad con vosotros. Si el Señor nunca tuvo intimidad contigo, no te puede conocer. Intimidad en la soledad con su palabra, en la oración, cuando vienes a la casa del Señor. Y dice la Biblia, oye, ¿cómo has entrado tú aquí, pero sin vestido? ¿Qué vestido es este? ¿Qué religión es esta? ¿Qué justicia es esta? Momento, en mi boda, todos tienen que llevar lo que yo mando. Y dice la Biblia, mas él enmudeció. ¿Querés saber una cosa, querido oyente? En el día del juicio, cuando Jesucristo venga a juzgar los vivos y los muertos, porque Él va a regresar, nadie va a discutir con el Señor. Ahora tú puedes ir de bocaza por la vida y todo. Cuando venga Jesucristo, nadie le va a levantar la voz y la palabra. Porque todos van a ver a la pura verdad delante suya. Y es imposible cualquier excusa, cualquier tontería, imposible. La presencia de Dios, de Jesucristo y de su Espíritu Santo provocan respeto. Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos y ahora huid de esto, echadles a las tinieblas de afuera. Interesante. Echadle a las tinieblas de afuera. ¿Por qué dice eso? En griego le dice a las tinieblas exteriores. ¿Cómo? ¿Por qué le llama tinieblas exteriores? Porque algunos tienen tinieblas interiores. Algunos tienen tinieblas en el corazón. Algunos tienen tinieblas en su mente. Algunos tienen tinieblas interior. Algunos me dicen, pastor, ¿un cristiano puede estar endemoniado, sí o no? Siempre las mismas preguntas. Mi pregunta es, ¿cuánta luz hay en ti? Lo dijo el Señor, ¿cuánta luz hay en ti? Echadla a las tinieblas de afuera, que es un sinónimo para el infierno.
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahora oíste esto, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora tienes que saber una cosa, que cuando dice en español muchos son llamados, esa palabra kletos, llamar, pero la palabra escogido en griego es ekkletos. Me explico. Una cosa es si juegan al fútbol en un equipo de primera en España, pero de los que juegan bien se hace una selección. Al equipo nacional de España le llaman la selección. Yo creo que también en Portugal o en Brasil le llaman Seleção o algo así. Ok. Todos juegan al fútbol, sí, pero solo a los que hacen la cosa bien se le llama la elección. La selección. Muchos son llamados, pero no todos se comportan como llamados. Todos están bajo la gracia, pero no todos reciben el favor de Dios. ¿Sabéis que el favor de Dios es la corona de aquellos que hacen las cosas bien? El amor de Dios es para todos. La compasión del Padre también. La misericordia de Dios también. La gracia de Dios también. Pero el favor es para aquellos que lo hacen bien bajo la gracia. El favor de Dios en un momento te abre las puertas que durante décadas estaban cerradas. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios es la corona de Dios para los que hacen bien bajo la gracia. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que es impresionante, además de todo la Biblia, pero uno que dice: Dios favorece a los que le temen y a los que confían en su gracia. Algunos dicen: Dios no tiene favoritos. Bueno, en cuanto a su amor, no, tienes razón. Pero en cuanto a su recompensa, Dios sí tiene favoritos. ¿Dios ama a todos? Claro. ¿Pero le recompensa a todo lo mismo? No. Lee la Biblia, tronco, lee la Biblia. A uno le dio una ciudad, a otro 10, a otro 20, a uno 4 ciudades, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Queridos, Dios no hace diferencia. Dios, en cuanto a su amor, Dios no hace diferencia. Tienes razón. En cuanto a su amor, Dios no hace diferencia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ¿qué te sirve la gracia si no te encuentras con obediencia? Cuando la gracia de Dios se encuentra con el hombre de Dios o la mujer de Dios, provocan la gloria de Dios. Es la gracia que se encuentra con el hombre o la mujer de Dios. Salmo 33, versículo 5, Salmo 119, versículo 64, dice que toda la tierra está llena de la gracia. Toda la tierra está llena de la gracia. No el mundo, la tierra. La tierra. Satanás nunca es llamado el Dios de esta tierra. Es llamado el Dios de este mundo, del cosmos, de ese constructo. Pero la tierra le pertenece al Señor. La tierra le pertenece al Señor, no al diablo. No. Tienes que diferenciar muy bien lo que es la tierra, que es la creación, los bienes de esta tierra, y el mundo, que es un constructo de pensamientos, de cultura. El mundo no es la tierra. El mundo no tiene que ver nada con la tierra. Quiere gobernar la tierra, pero no para eso. Por eso no es apto para esta tierra. El mundo
destruye esta tierra. El mundo consume esta tierra. El mundo absorbe esta tierra, los recursos y todo. El mundo contamina esta tierra. Pero la tierra no es lo mismo que el mundo. El mundo es un constructo, en griego cosmos. De ahí viene la palabra cosmético. No tiene que ver nada. Y tú y yo estamos en esta tierra, sí. Estamos en este mundo, sí. Pero no lo somos. Porque los que creen en Jesucristo no son de este mundo. No, 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 no. Son personas celestiales que por el perdón y la resurrección ahora son ciudadanos de la Jerusalén celestial, del nuevo cielo y la nueva tierra. Es interesante que la Biblia no dice que Dios va a hacer un nuevo mundo, pero sí una nueva tierra. Y tú y yo vivimos ahora la vida de la resurrección. Herodes tuvo razón cuando dijo, esos poderes son poderes de la resurrección. Tiene razón. La gracia de Jesucristo, la gracia, la abundante riqueza de su gracia, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Jesucristo, su infinita, eterna gracia. Como dice Salmo 118, versículo 4, tu gracia sobrepasa los cielos. Solo hay una cosa, una única cosa que sobrepasa los cielos, que es la gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia, la abundante riqueza de su gracia, la gracia que tiene el poder de cambiar todo. La gracia es la vida de la resurrección. La gracia de Jesucristo, la gracia, la abundante riqueza de su gracia, la gracia. Pronúncialo en voz alta ahora, querido. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la abundante riqueza de su gracia. Como dice Salmo 63:3, tu gracia es mejor que la vida. El Dios de mi gracia se adelanta de mí. Por la mañana proclamo tu gracia. Oh Señor, demuestra las maravillas de tu gracia, la abundante riqueza de su gracia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En Romanos 5, versículo 21, que la gracia domina por la justicia de Dios. La gracia, la verdadera gracia, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:12. No es la gracia que te da el permiso de pecar más. No. Eso no es la gracia. Es la gracia, la abundante riqueza de su gracia. Y todos nosotros vivimos de esa gracia, de la gracia de Jesucristo. Esa gracia donde la Biblia dice, los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. O como dice Lamentaciones 3, versículo 22, mi gracia toda la mañana es nueva. Querido, si tú eres cristiano, no tienes que temer. ¿Te pueden atacar los demonios? Sí, te pueden atacar. Y lo harán. Porque ellos solo atacan a gente santa. Ellos solo atacan a los que son peligrosos para ellos. Por eso tú tranquilo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú y yo vivimos la vida de la gracia de Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo es la única vida a donde Satanás no tiene acceso. La vida de Jesucristo es la gracia.
Su vida es la gracia, su obra es la gracia. Por eso Él dijo desde el cielo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. La gracia de Jesucristo, la gracia. La gracia. Por eso, querido oyente, estoy todo el tiempo hablando de la gracia de Jesucristo. Porque hay tantas personas que nunca han huido de la gracia de Jesucristo. Hay tantas personas que nunca han huido de la gracia de Jesucristo. Están a lo mejor en una iglesia, pero cautivos bajo una ley humana. Supuestamente doctrina limpia que muchas veces apagan el fuego, la pasión del Espíritu Santo por Jesucristo. ¿Cuánta gente hay cautiva en cualquier forma de religión? La religión es lo peor que existe en esta tierra, porque la gente se cree que le estará sirviendo a Dios y en verdad está cautiva y muerta muchas veces, sin darse cuenta. Señor, permite que yo vaya y entierre a los míos. Y Jesucristo le contestó, deja a los muertos que entierren sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Imagínate. La vida, la resurrección, la bendición, todo está con Jesucristo. Por eso, querido, meto todo el énfasis, todo lo que somos, todo lo que tenemos, en predicar el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios, su poder, su Espíritu Santo, su reino, su gracia, su amor, su cariño. Y le doy al Señor las gracias por este gran privilegio de poder hablar de la gracia de Jesucristo. Y yo sé que a ti también te ha hecho muy bien la gracia. La gracia actúa, incluso aunque no te des cuenta, la gracia de Jesucristo está contigo.